vamos a introducirnos. Ahora sí, acompáñeme a abrir las escrituras en el libro de Efesios capítulo 6, que va a ser nuestro texto base con la que en esta mañana vamos a abrir esta serie. Y en ese capítulo 6 usted se va a ubicar en el versículo 11 y vamos hoy a abordar tan solo los primeros 2 versículos. Esta serie va de la mano y es importante que usted lo vea así para que se dé cuenta que en la iglesia estamos llevando un orden temático y hay una dirección con la cual Dios está hablando a su pueblo. Y cuando estuvimos viendo la corriente de este mundo, que eran todos los antivalores, un sistema que hace oposición al de Dios, estuvimos dándonos cuenta que había un príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad de los aires, que era el encargado de dirigir ese flujo o esa corriente. Ahora el Señor nos lleva a que podamos entender de qué consiste esa batalla y poder observar de manera clara y directa quién está al frente de esa corriente de este mundo. Decíamos también, en boca de nuestro pastor Nafer, nos compartía este mismo texto. El pastor lo estuvo utilizando cuando habló acerca de la armadura de Dios, y vamos a volver a retomar un poco sobre eso en otras entregas. Pero él en aquella ocasión nos decía que teníamos 3 enemigos. Usted los identifica, ¿cuáles son? 1, la carne. 2, el mundo. ¿Y cuál es el tercer enemigo que tenemos? El adversario, Satanás, el diablo. Entonces, vamos a mirar un poco cómo las escrituras nos dan testimonio acerca de esa lucha. Y como ya dije, quiero que usted se centre sobre cómo Dios revela esa lucha, sobre quién realmente es nuestro enemigo y cómo el Señor nos alista para presentar batalla. ¿Está de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces estamos en el capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo. Voy a leer el versículo 11, luego vamos a leer el 12. Verso 11 de ese capítulo 6 dice: vestíos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Padre, en esta mañana nosotros como iglesia queremos aperturar, Padre, este espacio y este tiempo, Dios, bajo la dirección y el fundamento tuyo, mi Rey. Señor, este servidor solicita una vez más que tú respaldes físicamente, espiritualmente y sobre todo, Señor, a través de tu soberano espíritu, la predicación en esta tu sala, Señor, en esta casa de oración que tú has levantado, a quienes nos has traído en la mañana de hoy para ser edificados. Que tu palabra sea el fundamento de todo lo que aquí se va a hablar. Ayúdanos pues, Señor, a tener un entendimiento claro sobre qué batalla libramos, qué enemigo tenemos y dónde está el frente de batalla. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, mi Rey. Amén y amén. Dice la escritura, sigue diciendo en el versículo 12, Pablo empieza diciendo: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Luego el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En la primera carta, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, dice también: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, Pablo sigue ampliando esta idea y dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amada familia, en esta mañana lo más importante que tú y yo debemos aprender y entender respecto a Satanás, indistintamente de cómo es él, quién es él, cómo lo pintan, qué hace, es lo que las escrituras puede y dice acerca de él. Y lo que la Biblia dice es que Satanás es tu enemigo. ¿Cuántos entienden eso? Satanás es tu enemigo y él está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para destruirte, porque él te odia. Hay una canción que le encanta a mi hijo
que la solemos escuchar cuando vamos en camino, de Marcos Vidal, que se llama Consejo. Y es una canción muy hermosa porque tiene demasiados trazos sacados de textos escriturales, algunos literales, otros están parafraseados. Pero hay una parte donde él dice: no tientes al lobo en luna llena, porque no tendrá compasión de ti. Y siempre tomo ese texto para ilustrarle a mi hijo que tenemos un adversario que no va a tener compasión contra él. Que Satanás quiere destruirlo, que Satanás lo odia, hablando con Pablo. Y hoy quiero compartir un poco eso también contigo. Satanás no tiene ni un ápice de misericordia con ninguno de nosotros. Si él tuviera la oportunidad de destruirte en este mismo instante, lo haría. Él es tu enemigo. Y la razón por la que es nuestro enemigo es porque él es enemigo de Dios. Y él odia todo lo que el Señor ama. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Voy a ponerlo de esta manera: ¿cuántos son amados por el Padre? Entonces tú y yo somos objetivos militares de Satanás. ¿Me está entendiendo lo que acabo de decir? Si usted entiende que Dios le ama y es objeto de su favor, permítame decirle en esta mañana, y no quiero que usted entre en pánico, pero necesito decirle que usted es objetivo militar dentro del reino de las tinieblas. Porque Satanás odia lo que Dios ama. Y si usted ha sido amado por Él desde antes de la fundación del mundo, y la sangre de Cristo está en su vida, y usted ha sido apartado eternamente para Él, Satanás lo odia. Después de odiar a Dios, lo segundo que Satanás más odia es su iglesia. Ahora, el problema, amigos y hermanos en la fe que hoy nos están visitando en esta mañana, es que Satanás no se presenta como un enemigo, sino que Satanás se presenta con todo lo contrario. Él se hace pasar como un amigo. Cuando estábamos observando el huerto del Edén, usted recordará la historia de la caída del hombre. En el huerto de Edén, usted y yo no vemos que Satanás se presente a Eva. Dice la Biblia que ella se presentó ¿con qué forma? ¿Como una qué? Una serpiente. Satanás adopta muchos nombres. Es conocido como el dragón, como la serpiente antigua, el adversario, el enemigo, ¿cuál más? ¿Qué dijo, pastor? El león rugiente. Usted va a encontrar una serie de nombres, así como Cristo tiene una cantidad de nombres y títulos, Satanás también los tiene. Es importante que usted entienda eso. Así que él no se presentó ante Eva, adoptó una figura de un reptil, en este caso de una serpiente. Y no vemos que él le dijera a Eva: Eva, come del fruto o te pico y te mato. No vemos tampoco: Eva, come del fruto. No sabemos qué tipo de culebra era, como dicen algunos. No sé si era constrictora. Eva, come del fruto o me enrollo sobre ti y te estrangulo, te rompo los huesos. Llama la atención que, siendo un ser poderoso, él se acerca a Eva diciéndole o presentándose en un escenario amistoso, en un escenario amigable, donde entabla una relación con ella y la conduce a tomar una decisión respecto a algo que no le interesaba a Eva. Yo quiero enfatizar esa parte. Satanás entró en relación con Eva y la condujo a tomar una decisión sobre algo que en un inicio no era del interés de Eva. Miren, como pastor he tenido la oportunidad muchas veces de compartir momentos muy íntimos con hermanos y con personas a las cuales le brindo consejería. Y una de las cosas que siempre resalta para mi corazón es ver cómo en medio del lamento, del quebranto y del dolor, muchas personas no ven venir su caída, pero son capaces de percibir el momento en que se sentaron a un diálogo en el que nunca debieron sentarse. He visto hombres llorar sabiendo que nunca se imaginaron traicionar a la mujer con la que un día se casaron y le juraron amor eterno. Nunca se vieron en esa circunstancia, nunca creyeron tener un interés distinto al de su esposa, pero Satanás un día conversó con ellos y les despertó un interés por algo que en un inicio no era de su interés. ¿Usted me está entendiendo? Él entra en una relación con ella
y la conduce a tomar una decisión respecto a algo que no era interesante para ella, pero que empezó a ser interesante justo después de que empezase una charla con la serpiente. Familia, hermanos, Satanás siempre se relaciona con el ser humano desde el escenario de lo que es aparentemente bueno, procurando satisfacer necesidades que en muchas ocasiones son legítimas, con la astucia necesaria para aparentar ser un amigo, para aparentar ser alguien interesado genuinamente en tu felicidad. Pero es necesario que tengamos el entendimiento completamente claro sobre cuáles son las implicaciones de tener una relación con Satanás. Y yo me imagino que en esta sala, mientras yo estoy hablando, alguien debe decir: pastor, yo no tengo una relación con Satanás. Reprendo al diablo maluco y lo echo fuera. Escúcheme, amada iglesia. Escúcheme. Para tener una relación con Satanás no necesitas pintar una estrella de 5 puntas, un pentagrama, meterlo en un círculo, ponerle sal, poner unas velas, coger un gato y abrirlo en 2. Esto es lo que nosotros relacionamos con alguien que está cercano a Satanás, ¿cierto? Alguien que está haciendo un rito, que culturalmente está inmerso en una serie de situaciones paganas. Usted piensa en Haití y usted dice que eso les pasa a los haitianos porque son ¿cómo? ¿Están relacionados con quién? Exacto. A usted lo asume así. Pero permítame decir lo que la Biblia dice, y es que todo aquel que practica el pecado, ya me entiende, ¿verdad? Cuando practicamos el pecado, nos volvemos afines a Satanás. Escucha la palabra que acabo de utilizar. Nos volvemos ¿cómo? Afines. ¿Qué significa afines, pastor? Defina. Que usted está en ese momento más cercano. ¿Está usted más identificado en ese momento con Satanás? Con el autor y consumador de la fe. Utilizamos la palabra práctica del pecado. ¿Lo entendió, verdad, cuando lo dije? ¿Cuántos saben en esta sala que todos pecamos? Ahora cambio la pregunta. ¿Cuántos se denominan practicantes del pecado? Baja la mano, Caro. Ok. Este es el inicio de mi tesis para que usted esta mañana vaya viendo la introducción hacia dónde vamos y que las campanas repiquen. Necesitamos que las campanas repiquen. Basta simplemente con que usted comience a practicar el pecado para que ya esté afín al enemigo. Iglesia, el enemigo que tú y yo enfrentamos es poderoso, muy poderoso. Y tiene mucha experiencia debilitando el carácter de los seres humanos. Pero quiero agregar esta frase. Aunque el enemigo que enfrentamos es poderoso, muy poderoso, el Dios que le acompaña a usted y a mí, dice la Biblia que es todopoderoso. Y ahí hay una gran diferencia. El tema del enemigo y de Satanás a lo largo de la historia ha tenido diferentes momentos y situaciones. En la Edad Media todo era Satanás. A nivel cultural, Satanás se convirtió en una caricatura, una especie de ente al cual acudían las personas en los relatos para hacer dormir a niños inquietos por la noche. El Coco, el Baba Yaga en Rusia, no sé. A nivel del entretenimiento, en estos tiempos Satanás ha sido blanqueado. Vemos series que lo ensalzan, que lo humanizan, que lo vuelven empático. Hay algunos que están riéndose, creo que ya saben de qué series estoy hablando. Donde la figura de Satanás pierde toda esa condición de perversidad para convertirlo casi en un ser trágico.
como en una situación necesaria por la vida absoluta de Dios. Vivimos en una cultura secular, racional y atea. Así que si a la gente le cuesta trabajo entender y creer en un Dios y hace resistencia respecto a Dios, imagínase cuando le habla a uno del Satanás. Son risas, es cómico. Satanás es solo un escudo que lleva a un equipo de fútbol que hasta hace unos días iba en el primer lugar, por encima de Junior de Barranquilla. Satanás es tan solo una manifestación metafísica para decir todo el mal que está en el ser humano. A nivel religioso, incluso uno de los más grandes dirigentes en su momento de la iglesia romana dijo que Satanás no existía y que Satanás simplemente era todo aquel que hacía daño. Así que imagínense hasta dónde se ha llegado en estos tiempos, que la figura del enemigo prácticamente ha pasado a ser una burla, un cómic, una caricatura, un videojuego, pero no ese ser creado y maligno que es. A nivel de la filosofía, los grandes pensadores modernos no solamente no creen en la existencia de un maligno, sino que más bien coquetean con la idea de que Satanás puede ser meramente una emanación abstracta de la maldad del mundo. Y yo le hago una pregunta: si usted fuese un ejército que tiene como propósito invadir otra nación contigua, ¿qué le gustaría hacer a usted más para lograr su objetivo? Que el otro enemigo sepa que usted viene y le presente fuego, o pasar sus líneas, sus fronteras sin ser visto y lograr acercarse lo suficiente con toda furtividad hasta el punto que cuando ese pueblo se quiera notar su presencia, ya usted lo tenga como sujeto. Le pregunto, ¿cuál quisiera usted? ¿Lanzar balas o sorprender? Y le voy a decir una cosa, y Satanás ha sido extremadamente eficaz y muy eficiente en pasar por debajo del radar. Ahora usted dirá, bueno, pastor, pero eso es en el mundo. ¿Y qué pasa con la iglesia? Pues déjeme decirle que las noticias son igualmente desalentadoras. Porque la iglesia está en dos grandes extremos. Hay una parte de la iglesia que cree que todo lo hace Satanás, que está reprendiendo demonios en las esquinas, en las paredes, en las tuquecas, en las cucarachas, en los gatos. Se me cruzó un gato ahí, espíritu de esto, espíritu de lo otro, creando confusión, adosándole a Satanás dones y sobre todo características impropias de él que la Biblia no enseña, y elevando y confundiendo a la gente hasta tal punto que pareciera que Satanás estuviera al mismo nivel de Dios. Y está el otro extremo, que es la indolencia espiritual en la que muchas iglesias viven también, en donde la figura de Satanás pareciese que no existiera, donde no hay ninguna lucha, todo pareciera que resulta ser que Dios vino para bendecir. Vivimos en un mundo de jardín de rosas, este es un arcoíris continuo y vivimos solo para ser felices. Y se predica para ser feliz y alcanzar tu realización. Y déjenme decirle, amados, ambas caras extremas pertenecen a una misma moneda que revela una profunda desinformación de lo que realmente es Satanás. Gracias, amor. Quienes asumen la postura de que todo es Satanás están desperdiciando energías, confundiendo a las iglesias, tomando tiempo que le corresponde a la presencia del Señor, homologándole poderes a Satanás que no tiene, y haciendo que la iglesia pierda de vista dónde realmente está batallando. Y el otro extremo, que es la ausencia total del enemigo, es prácticamente una entrega del frente. Ahí no hay batalla, ya están derrotados. ¿Cuál debería ser entonces nuestra postura? Amados, nosotros debemos adoptar la postura que la Biblia dice que debemos tener.
Usted debería aprender quién es su enemigo, no como le dijeron, no como le enseñaron, no como escuchó a Petronita, a Petrolita, a fulanito y sus experiencias, sino como la Escritura dice que es el enemigo nuestro. Y déjeme decirle que lo primero que la Biblia enseña es que le odia, lo quiere matar, lo quiere destruir, no quiere que se cumplan los propósitos de Dios en su vida. Y esto resulta en una lucha. Si usted no lucha, amado, probablemente es porque ya está siendo arrastrado por la corriente de este mundo. Así que vamos a avanzar, y lo que Pablo dice es: vestidos de toda la armadura de Dios, verso 11, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Permítame decirlo de esta forma. Cuando Pablo está hablando aquí del diablo, está hablando de un ser personal, no de un principio abstracto de maldad. Es un ser, está presente, es espiritual, fue creado y tiene un propósito. Escúcheme. Él habla de un enemigo que se opone al Señor y a su iglesia, y va a emplear métodos astutos para tratar de vencer a los creyentes. Esa es la idea de la palabra que la Reina Valera nos traduce como acechanza. La palabra acechanza viene de un vocablo griego que se llama metodías. Y ese metodías es el que da origen a la palabra que usted y yo utilizamos, métodos, metódico. ¿Y esto qué es lo que nos enseña? Hermanos, el diablo no ataca a la topa tolondra. ¿Cuántos saben que Satanás no es omnipresente? No me mueva la cabeza. Dígame, ¿cuántos saben que Satanás no es omnipresente? ¿Eso qué significa en términos prácticos? Si yo estoy reprendiendo a Satanás aquí, y hay otro hermano allá en Francia, en simultánea, y está reprendiendo a Satanás, ¿eso qué significa? Uno de los dos está reprendiendo el aire. ¿Se está entendiendo? Porque a diferencia del Señor, que puede estar en todas partes, Satanás no tiene ese atributo. Ese atributo le pertenece exclusivamente a nuestro Señor. ¿Lo sabía o no lo sabía? Ahora usted lo sabe. ¿Eso qué significa? Que usted no puede reprender a Satanás aquí y reprenderlo allá, porque ocurriría que uno de los dos está reprendiendo de manera equivocada. Podemos invocar el nombre del Señor en cualquier lugar del mundo, porque solo el Señor y únicamente el Señor es capaz de estar en todos los lugares. Es parte de su naturaleza. Satanás no puede. Es incorpóreo, puede moverse, tiene mucho poder, pero no puede estar en todas partes. Ahora, entonces, ¿qué significa eso, pastor? Significa que aunque él no puede estar en todas partes, está acompañado de una legión con la que sí está lleno este mundo. Así que su omnipresencia la compensa, su ausencia de omnipresencia la compensa con muchos oidores y secuaces que tiene en su reino. Por eso él tiene un plan metódico. Conforme a ese plan actúa para hacernos caer, para extraviarnos doctrinalmente, para que hagamos tropezar a otros hermanos, para que dividamos la iglesia, para que no seamos efectivos en nuestro testimonio, dando gloria a Dios y gloria al Señor Jesucristo. De eso va la lucha que Satanás tiene con su iglesia. Si Satanás te hace a ti cobarde, habrá logrado su cometido. Por eso Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder, dunamis. Pero hay cristianos que sí se avergüenzan del evangelio, que no son capaces de decir o identificarse como creyentes en cualquier lugar porque tienen miedo. Y dice la Biblia: porque el miedo es algo que no proviene del Señor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera. Entonces sabemos que ese es un plan de Satanás, atemorizarte, que tú vivas amedrentado. Si Satanás es capaz de esclavizarte por un pecado y luego avergonzarte a través de él, habrá logrado su cometido. Satanás disfruta disparándole a las cabezas de la iglesia.
¿Han oído la noticia recientemente de que una persona que se homologaba el título de pastor abusó sexualmente de una chica? ¿Lo ha visto? Ahora, cuando esto sale, noto que cuando alguien comete un pecado, un delito, salvo que tenga cierta relevancia, muy pocas veces están relacionando su vocación con lo que hace, con el delito que cometió. Pero cuando se trata de los cristianos, recalcan y recalcan. Y era pastor, y era en una iglesia, y era pastor. Ya dije que era pastor. Dice Ezequiel, el Señor, hiere al pastor y huirán las ovejas. Satanás tiene claro dónde apuntar. No anda tirando un término que dice mucho nuestro pastor, que me gusta, que él dice: no pierde pólvora en gallinazo. Usted sí, usted reprende a la loca torondra, dispara como un loco, pero Satanás no pierde tiempo con eso. Él va claro y conciso. Él va y tiene un objetivo claro: sembrar discordia. Él lo hace. Todo el tiempo que se demore, tiene tiempo de sobra hasta la venida de Cristo. Quiere dividir, quiere hacerte tropezar. Él quiere que tú y yo no seamos efectivos en nuestro testimonio. No hay nada peor que un cristiano que no tiene testimonio, porque al no tener testimonio pierde credibilidad y su mensaje se ve enlodado. No que el mensaje pierda poder, no, sino que el mensaje de Cristo se ve enlodado. Y como dice la Escritura, Satanás una vez envaneció, fue hallado en él maldad, y Judas dice incluso que no guardó su dignidad, y con su caída arrastró consigo, dice la Escritura, una tercera parte de las huestes espirituales de los cielos. No sé cuánto sea ese número, pero supongo que debe ser muchos. Y es allí cuando en el versículo 12 Pablo comienza a decir entonces: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Este mundo está caído, familia. Toda la corriente, toda esta atmósfera está plagado de potestades. Dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, el versículo 12, sino contra ¿quién? Principados, potestades, gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Este mundo está plagado de estos seres. No importa que usted no los vea, pero aquí es donde quiero hacer la pausa activa. Este mundo está plagado de estos seres espirituales. Es más, los no creyentes, según la Biblia nos dice, están a la merced de ellos. Dice la Biblia, porque tienen el entendimiento entenebrecidos y son esclavos del pecado. Dice que van en la corriente de este mundo según el príncipe de la potestad de los aires. Yo sé que los evangélicos modernos leen ese texto, y como lo dice que van a ser ricos mañana y que van a tener promesa, porque el mundo secular materialista se ha metido en la iglesia. Entonces estas cosas las pasan de largo. Incluso hay cristianos que pareciera viven como si Satanás no existiera. Incluso algunos cristianos viven como si no hubiera una vida eterna. Muchos cristianos viven como que todo Dios lo tiene que hacer aquí y ahora. Viven para que Dios me bendiga mañana, para que me vaya bien en el trabajo. Pastor, óreme para que me vaya bien en esto, me vaya bien en lo otro. Y no hay una atención sobre lo que va a venir. Y créanme, familia, cuando les digo que todo eso es parte del plan de Satanás. Todo eso. Si una iglesia no está creyendo que hay una vida venidera, entonces no se va a preparar para guardarla. Entonces todo vale. Si una iglesia no piensa que hay una vida venidera, entonces no hay ningún afán por las almas. ¿Usted me está entendiendo? Si no hay ningún afán por las almas, entonces basta con que vengamos los domingos, nos saludemos, pasemos rico, porque al final del día todo reduce a lo que podamos sacar aquí. No hay afán de que tú no disipules, no hay afán de que tú no invites a nadie. Tienes 20 años y no has logrado multiplicarte en nadie, pero no importa, yo me llevo bien con los demás hermanos. ¿Usted me está entendiendo? Hay una batalla, amados. Todos los martes en este lugar hay hermanas y hermanos que venimos aquí y comenzamos a orar sentidamente por las peticiones de muchos hombres y mujeres que han puesto en su corazón compartirnos estas cargas.
Y muchas oraciones de esas piden por familiares. Amado, si a ti no te duele la condición de tu familiar, yo necesito empezar a preguntarte qué clase de Dios estás siguiendo y qué clase de evangelio tú estás viviendo. Porque el tiempo para ellos se agota. Dice la Biblia, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre. Aunque los creyentes estamos inmersos en este mundo, dice la Biblia, no somos del mundo. Pero usted dirá, pastor, yo siento que mi esposo es un hijo del diablo. Pastor, es que si usted viera cómo me trata mi hijo. Pastor, es que si usted viera ese jefe que yo tengo, ese es el mismo diablo. Amado, quiero recordarte que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y si nosotros los creyentes recordáramos y viviéramos más a menudo esta verdad, no nos enredaríamos con tantas controversias y pleitos con otras personas. Ayer o hace 8 días salí de aquí de la iglesia y aquí a la vuelta, cuando ya estaba para salir y tomar la avenida del Lago, una persona se tiró casi de manera kamikaze, suicida, se lanzó cruzando esa avenida que ustedes saben que son de 3 carriles, sentido Manga, Laguna del Lázaro, o sea, San Lázaro, sería así. Entonces esta persona se cruza, yo voy dando la vuelta y me lo encuentro. Hacía como una semana que había mandado a cambiar todo el sistema de frenos del carro. Le doy gracias a Dios porque valió la pena. El carro frenó y no hubo nada. Esta persona solamente hizo el aspaviento así como si fuera... Y raudo y veloz se fue. El problema es que al hacer esa maniobra, una camioneta de servicio público de igual marca que la mía me chocó por atrás. Pero el choque, hermano, el ¡pra!, con todo el sacudón y todo allá adentro. Casi como 40 minutos estuvimos allí, como 1 hora. Y esta persona, cuando el que estaba conduciendo llamó inmediatamente a un amigo y se envalentonaron. Hicieron la popular encerrona esta, ¿no? Con amenaza. Él me mostró una varilla que iba a partirle el retrovisor a mi auto, como para que dara cuenta, ¿no? O se lo pagaba o me partía la lámpara. Amado, yo en muchas ocasiones tuve el deseo de, en mi carne, hacer el reclamo. Digo, yo también soy hombre, sé gritar. Sí, digo, yo también sé gritar, sé alzar la voz. En aquellos días no tenía la disfonía. Soy hombre, sé gritar, sé levantar la voz, puedo darme trompadas si ese es el punto. Ahora la pregunta es, ¿esto iba a edificar mi vida? Yo no le voy a terminar el chisme. Ay, no. A lo que quiero decir es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y el Señor nos permitió a mi esposa, a mi hijo y al compañero de mi hijo, que ese día estaba en mi carro también, vecino de él, que nos íbamos, poder partir en paz, bajo la dirección del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? A veces usted pierde el estribo. Y hay situaciones en las que Satanás lo lleva y Dios lo permite porque está probando nuestro carácter. Y yo creo que usted se acuerda que ahí están luchando. Y no se trata del stop, entre otras cosas, a mi carro no le pasó nada. Decíamos mi esposa y yo, ante el daño que ese otro tuvo, se le partió la frente, la farola, el guardapolvo, el capó que le quedó torcido. Yo dije, ¿este hombre se reventó conmigo o contra una piedra, un poste? Para los más espirituales de la sala dirán, eso fue el ángel de Jehová. ¡Pum! Pudo ser, no sé, yo no tengo claro. Pero de que Dios me protegió, no tengo duda. Su lucha no es contra el bendecido que lo choca. No se olvide de eso. Su lucha, permítamelo leerlo, no lo voy a inventar, quiero leerlo como lo puse, pero suena más bonito. Nuestra lucha no es contra aquello que nosotros vemos con nuestros ojos. No es contra tu cónyuge inconverso,
No es contra tu compañero de trabajo o de universidad que te critica, te hace resistencia. No es contra tu jefe que está todo el tiempo encima tuyo, oprimiéndote. No es contra tu vecino que está haciéndote continuamente situaciones malévolas, saliéndose aparentemente sin ningún tipo de juicio y castigo. Nuestra lucha es contra lo que está detrás de ellos. Nuestra lucha no es contra nuestros hijos desobedientes. Nuestra lucha no es contra el hermano indolente. Miren, amados, yo viví algunos años, y ustedes son testigos, sé que una gran parte de la iglesia lo sabe, lidiando con mi papá y mi mamá de manera sólida, solo, sin la ayuda directa de mis hermanos. Y yo creo que era necesario para mí ese estado. Porque no podría estar parado hoy en este lugar hablando de reconciliación y de perdón si no hubiese sido llevado al crisol de eso. La relación de mi hermana y de mi hermano estaban completamente deshechas, al igual que la mía. Y pude aferrarme a muchas de las cosas a las cuales Satanás nos lleva a reclamar derechos legítimos. Pero ven acá, si ustedes son tres, me lo decía mucha gente. Ay, Carlos, ¿y qué? ¿Tú solo? ¿Y tus hermanos dónde están? ¿Le ha pasado? ¿Alguna vez lo ha vivido? Y usted se le va encendiendo esa llama de la indignación reverente. Y ustedes son tres y tú eres el único que llevas la carga. Ay, ¿y yo por qué no te ayuda? Y tu hermano que trabaja en una droguería no te ayuda con. Y tu hermana que... No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y hay momentos, amados, en que usted va a tener que discernir si este es un instante para ponerse la armadura, si es un instante para levantar la espada, si es un instante para que usted pueda traer perdón, que también es otro tipo de lucha. Gracias, hija. ¿Cuántos sabían que el perdón es otro tipo de lucha? Muchas veces Satanás y sus huestes van a usar, escúcheme acá, a personas de carne y sangre para atacarnos, molestarnos y sacarnos de la carrera. Pero tú y yo debemos estar apercibidos que esa no es una lucha contra ellos. No luchamos contra nuestros hermanos en la fe que no hablan como nosotros hablamos, que no oran como nosotros oramos, que no creen en las mismas cosas que nosotros creemos. Aló, hay gente aquí. Esa no es nuestra lucha. Estamos llamados a luchar contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ellos son los que nos hacen resistencia y oposición para que tú y yo no andemos como es digno de nuestra vocación. Ellos hacen todo lo necesario para que tú y yo no seamos consecuentes con nuestra fe, no seamos consecuentes a la hora de interactuar con nuestros hermanos en la iglesia, al tratar con las cosas de este mundo, al relacionarnos con nuestra familia, al relacionarnos con nuestro cónyuge, al relacionarnos con nuestros hijos o con nuestros padres. Satanás nos arrastra a la falta de perdón. Satanás nos arrastra a la impiedad. Satanás nos arrastra a querer siempre que las cosas se hagan de nuestra manera. Satanás nos arrastra a que nosotros no seamos misericordiosos. Esa es la verdadera batalla, amado. Ayer predicaba en el ayuno. ¿Qué es más fácil si uno está viviendo en estos días? Quejarse. Levanten la mano aquí quienes no se quejan. O sea que todos los que estamos aquí en esta sala estamos expuestos a este pecado, ¿verdad? Ahora le digo, usted sabe que quejarse es pecaminoso. ¿Por qué? Porque le roba gloria al Señor, ¿verdad? Ahora míreme acá. Escúcheme. El ataque que Satanás y sus huestes hacen consiste en seguir engañando el corazón de los incrédulos. ¿Cómo, pastor? Los endurece contra Dios. Los endurece contra sus caminos. Satanás promueve un estilo de vida que se opone a la voluntad de Dios a través de la corriente de este mundo. ¿Para qué, pastor? Para que los impíos sigan viviendo en una búsqueda permanente por su felicidad, envaneciéndolos con la idea de ser como dioses, dueños de sí mismos y de sus vidas,
con una voluntad esclavizada a sus propios deleites y pasiones. ¿Para qué, pastor? Para que al final sus almas puedan ser arrastradas junto a ellos a una eternidad de miseria en el infierno. Anoche mi hijo providencialmente me hizo preguntas. Él no sabía que yo estaba preparando este sermón. Me preguntó: papi, ¿dónde está el infierno? ¿Cómo es el infierno? Wow, tremendo, ¿verdad? El infierno ya está activo. Por ejemplo, esa es una pregunta que tendríamos que hacerle a algunos de los grandes maestros en divinidades que hay aquí sentados. Todos santos con cara de santos alumbrados con traquitraque. Ya el infierno está activo. Una persona sin Cristo se muere y va ¿para dónde? ¿Qué dice usted? ¿A qué iglesia está asistiendo usted? Dígame el nombre del pastor. El infierno no está inaugurado, amados. Todavía no. Aún no. Ese ha sido reservado para el día de ¿qué? Después del gran juicio de Dios, o el juicio del trono blanco, va a ser arrojado Satanás allí. Acuérdese, reservado para el día del... Porque Satanás ya fue ¿cómo? Condenado. Pero aún la sentencia está por cumplirse. ¿Usted entiende eso? Vamos adelante. Lo peor también es que Satanás, a través de estas legiones, ataca a los creyentes. ¿Cómo, pastor? Escucha aquí lo que voy a decir, que esto es importante. Satanás no solamente tiene entenebrecido la conciencia de los seres humanos, réprobos, impíos de este mundo, a los no creyentes. Aún hay gente que hace parte de la corriente de este mundo, que eventualmente van a ser parte de los hijos de Dios, pero que hasta este momento siguen bajo la corriente de este mundo. Pero el plan de Satanás, además, es también atacar a los creyentes. ¿Cómo? Seduciéndolos al pecado. Pero sobre todas las cosas, Satanás busca que el creyente se satisfaga fuera de Dios. Y eso, amados, es el arma favorita de Satanás. Satanás, el diablo, el enemigo, quiere conducir a los creyentes a buscar su satisfacción fuera de ¿quién? De Dios. Satanás quiere que el hombre de Dios no sea de Dios. Así que piénselo de esta manera. Cuando Satanás fue al desierto a tentar a Jesús, ¿cómo estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo Jesús? ¿Dónde estaba? En el desierto. ¿Qué estaba haciendo? Ayunando. ¿El ayuno es una disciplina espiritual? O sea que el ayunar no te hace inmune a la tentación. Hermano, ayune para que no entre en tentación. No. Usted ayuna no para que no entre en tentación, sino para ser fortalecido. ¿Sí se da cuenta? Porque Satanás fue ¿hasta dónde? Hasta el desierto, donde estaba ¿quién? Jesús, haciendo ¿qué? Ayuno. Y allá comenzó Satanás ¿a qué cosa? Tentarle. Y cada una de las tentaciones que supuso Satanás sobre nuestro Cristo tenían todas que ver con su propio ego, su propia identidad. Fíjense que lo primero que le dice es: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Así que no le sorprenda cuando usted esté dudando de si usted verdaderamente es cristiano. No le sorprenda, eso es parte de las acechanzas del enemigo. Van a venir dudas. Juan las tuvo. Cuando Juan fue prisionero, mandó a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era realmente el enviado. Ahora escúchenme, Juan ya lo había bautizado. No solo eso, sino que cuando le bautizó, él escuchó claramente una voz que dijo del cielo: este es ¿qué? En quien yo tengo. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Él adoró. Dijo: Señor, ¿tú vienes a que yo te bautice? No, más bien deberías bautizarme tú. Y él le dice: no, hagamos para que se cumpla ¿qué cosa? Lo que está escrito por las escrituras. Ese es el mismo Juan que días después está encarcelado y entra ¿en qué? En crisis. Y él le va a preguntar a sus discípulos, o le manda a preguntar a sus discípulos: pregúntenle a él, a Jesús, si él es el Mesías.
¿Y qué le dice el Señor? Claro, por supuesto, díganle que sí, que tranquilo, que todo está bien. ¿Qué le dice el Señor? Díganle, ¿qué le dice? Las señales. Las señales. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente, Señor, eres tú? Sí, soy yo. No. Mira las señales. Amados hermanos, Satanás va a llevar a los creyentes a situaciones en que su identidad sea puesta en duda. En que tú no sepas si eres o no, si estás en el lugar equivocado o no. ¿Será esta la iglesia? ¿Será esta la doctrina? ¿Será esto? ¿Serán los mormones o los testigos de Jehová? Me voy a morir mañana. ¿Usted me está entendiendo? Eso hace parte del trabajo que Satanás quiere hacer sobre nosotros. Luchamos contra un enemigo que odia a Dios, que odia a su pueblo, que no tiene ni un ápice de amor, ni una pizca de bondad para nadie en absoluto. Cristo dijo acerca de él que es mentiroso y homicida desde el principio. Cada vez que Satanás habla, miente y lo hace para destruir. Él ofrece lo que no puede dar y disfraza su anzuelo de muerte en un señuelo atractivo y simulador de luz, simulador de felicidad, de satisfacción y plenitud. ¿Para qué? Para que el hombre no pueda ver el desastre que le vendrá cuando muera. Proverbios lo dice de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El problema no es que Satanás si Satanás se presentara con cachos, trinche y cola con punta, todos saldrían corriendo. Si Eva hubiese entendido que no estaba hablando con otro animal, a lo mejor se habría preparado mejor, pero ella no lo vio como su enemigo. Y quiero decirte, amados, que a veces nosotros no vemos venir al enemigo y se nos instala en la casa, abre la nevera, come nuestra comida, y para cuando te vienes a dar cuenta ya el desastre está hecho. Una licencia, una circunstancia que nos termina llevando. Así que la pregunta es: ¿cómo podemos vencer a un enemigo así? ¿Cómo podemos vencer? Regrese conmigo al versículo 11. Al versículo 10 que está allí de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿quién? Verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ¿cómo? ¿Contra quién? ¿De quién? Entonces aquí hay unas cosas seguras. Primero, usted nunca, escúcheme acá, míreme acá. Usted y yo nunca vamos a poder vencer a un enemigo como este. Nunca. En sus fuerzas, jamás. No se puede. No hay manera. Pastor, ¿y qué tan poderoso es un ángel? Mire lo que dice la Biblia. Bastó un ángel para que matara 180,000 soldados asirios en una noche. Un solo ángel acabó con todos los primogénitos de Israel. De Egipto, perdón. Usted entiende contra qué luchamos. Ahora mírelo acá. Si las armas que la Biblia nos da, dice la Biblia misma, que son poderosas, piense de esta manera. Usted no va a poner un petardo en su casa para matar un mosquito o una cucaracha. ¿Cierto que no? Aunque algunos en su afán quisieran. Usted no va a poner una granada para matar un mosquito. De acuerdo, es la naturaleza del enemigo y su capacidad de daño, así también es las armas que debemos utilizar contra él. Eso entonces nos lleva a pensar que si las armas que Dios nos da son de ese nivel de destrucción y tan poderosas en él, es porque el tipo de enemigo al cual estamos enfrentando es muy fuerte. Muy fuerte. Capaz de enredar pastores consagrados. Hay gente aquí.
No sabía. Capaz de enredar a pastores consagrados, lo dije. Lo quiero volver a decir. El enemigo que tenemos es capaz de enredar a pastores consagrados. Cerrar iglesias consolidadas. Destruir matrimonios después de 50 años. Aló, hay gente aquí. Usted está subestimando. No subestime el enemigo que tenemos. Entonces, la pregunta en esta mañana es válida y por eso la quiero dejar picando para la próxima entrega. ¿Cómo podemos vencer a un enemigo así? Pastor, entonces Satanás es más poderoso que Dios. En ninguna manera. Entonces él es la contraparte de Dios. Tampoco. No están a iguales. Pero lo que sí sabemos es que tiene un poder grande en este mundo. Y tiene un poder de daño enorme, incluso sobre usted y sobre mí, si el Señor nos dejare. Pero me gusta como Pablo lo dice. Por lo demás, hermanos, fortaleceos. El próximo domingo, para que usted venga, el pastor nos va a dejar así con esa sinsabor. Sí, como serie. Esto es una serie. Yo dije que era una serie, no. No es una película autoconclusiva. Esto va con episodios. Entonces yo me voy a garantizar que usted pueda venir el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a contestar cómo podemos vencer a un enemigo de este tamaño. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras cuáles son las evidencias bíblicas que tenemos nosotros para confiar en que podemos vencer. ¿Usted cree que puede vencer? Lo podemos hacer. Próxima semana, venga temprano, 10 de la mañana, para recibir la segunda parte, la segunda entrega de este especial.